Ok. Discúlpeme que estamos en configuraciones. Ok, ahora sí. Perfecto. ¿Se ve la pantalla ahí ahora? Sí. Ok. Ok. Vamos a esperar unos minutos. Ok. Ok. Perfecto. Muy buenas noches. Estamos dándole unos minutos a esperar que se conecten más. Hay gente que me dice que no sabe cómo llegar al live. Originalmente este live lo íbamos a hacer simultáneo en TikTok y en YouTube, pero por un problema técnico, específicamente de TikTok, no de YouTube, no pudimos hacer la transmisión simultánea, sino que lo vamos a colocar una vez termine aquí, lo vamos a publicar en YouTube. Pero quisimos darle preferencia al TikTok en vista de que fue donde lo anunciamos primero y entendimos que debió ser así. ¿Okay? Pero en lo adelante, pues sí vamos a resolver ese temita técnico para poderlo hacerlo simultáneamente. ¿Okay? De todos modos, esto sigue grabado después, así que independientemente de que haya personas que no puedan entrar tal vez, pues va a estar grabado y va a estar en el canal de YouTube grabado también, o sea que se puede ver más adelante también. ¿Okay? Quisimos hacer este live a propósito de la noticia que hemos tenido en los últimos 2 días. Hemos tenido muchas noticias en estos 2 días, pero específicamente ha sido como la gota que rebosó el vaso en el tema de las estafas piramidales y todo lo que tiene que ver con esta nueva ola de trampas. Y es la noticia que vimos hace unos días sobre este caballero llamado Mantequilla, que está ofreciendo, eso es en Sabana Grande de Boyá, está ofreciendo a supuestos inversionistas, ¿verdad? A las personas le ofrece hasta un 100% de beneficio por su dinero, lo cual sería pagadero en 30 días. O sea, en 30 días te devuelve te devuelve el 100% de lo que invertiste. Una locura como tal. Yo en los últimos años, desde la proliferación del tema de las criptomonedas, pues mucha gente me ha consultado sobre el tema de eso, de invertir en criptomonedas y todo eso, los meme coins, todas las historias de gente que se ha hecho millonaria supuestamente con todo esto. Todo esto es prácticamente un bluff. Pero con el tema de estas estafas, pues han evolucionado, por supuesto, a propósito del tema de las criptomonedas también. Miren, primero que nada, con el tema vamos a ponerlo en contexto, primero que nada, y vamos a hablar de qué son este tipo de estafas, qué es una estafa piramidal. Yo entiendo que lo que este señor ofrece no es una estafa piramidal como tal, porque la característica de una pirámide es que tú metas personas debajo de ti y sea una estructura que se crea que beneficia a los que están arriba, principalmente al que creó la estafa. Esto realmente no tiene las características de una pirámide, sí más que nada de un esquema de Ponzi. Vamos a ponerlo en contexto de qué es un esquema de Ponzi. Se llama Ponzi porque el primero que lo hizo fue Charles Ponzi, bueno, el primero que se documentó, porque probablemente esto se hizo desde el principio de la civilización. Siempre ha habido un hijo de puta que está dispuesto a inventarse una trampa para joder a la gente. Pero el más famoso, con el que se le dio el nombre, eso pasó en los años 20, 1920, Charles Ponzi, que básicamente le pedía a la gente dinero, prometiéndole devolverle el 50%, era un 50% que él devolvía en beneficio, en aproximadamente 45 días. Imagínense eso. Si este señor, el Mantequilla, te ofrece el 100% en menos de 30 días. O sea, 100% en menos de 30 días, estamos hablando de que a un año son un 1200%. Una locura. Una locura. Pero aparte de este tema, de este tipo de
de personas que ofrecen este tipo de cosas, también hay un sinnúmero de estructuras más, porque yo no desconozco realmente cuál es la preparación que tiene este señor, no sé si tiene formación en finanzas o algo así, pero la verdad que siempre hay personas que se dejan llevar por todo esto, por el tema de querer ganar dinero fácil, todo el mundo quiere ganar dinero fácil y entiende que esa es la vía y pues se deja caer en estas trampas. Hay otro tipo de estructuras, que son las que conocemos ahora en día, no me voy a referir a una en específico, porque hay que tratarlas de manera individual cada una, porque tienen características muy diferentes. Pero en sentido general, estas estructuras nuevas de inversión, vamos a llamarle así, que ofrecen también beneficios absurdos, tienen varios componentes en ellas. Y por eso lo voy a tratar de una manera muy tangencial, porque quiero hablar específicamente sobre un componente que es un poquito delicado. Y no es necesariamente lo que pasa con este señor Mantequilla. Estas estructuras nuevas, primero que nada, se prestan como estructuras de lavado, importante. Tienen características de estructuras de lavado. ¿Por qué? Primero porque se sustentan en el mundo de las criptomonedas, que sabemos que no está regulado, y sabemos que como tal el mundo de las criptomonedas se presta mucho para la industria del lavado de activos. Y estas estructuras permiten o dan la posibilidad de manejar este dinero y no poder definir de una manera clara quiénes son los beneficiarios de él, y se prestan para todo eso. Recordemos que las estructuras de lavado tienen por cientos de beneficios. Eso lo hemos visto en películas, documentales y todo eso. Hay una comisión por las estructuras de lavado. Y desde mi punto de vista, y esto es especulativo, completamente especulativo, refiriéndome específicamente al potencial que tienen, no hablando de que una plataforma de esas como tal es una estructura de lavado, pero el potencial que tienen para eso. Y es que permiten, como digo, pues crear beneficiarios que necesariamente no estén muy claros, muy definidos, y esto se presta para el lavado de activos, además de tener un componente de esquema de Ponzi. ¿Qué es un esquema de Ponzi? Básicamente es que tú recibes dinero, ¿verdad? El que maneja el esquema recibe dinero prometiendo ingresos exagerados, beneficios exagerados, que no se pueden crear realmente con ese dinero, y simplemente la persona lo que hace es seguir recibiendo dinero de más personas para pagarle a los otros lo que le prometió, y con eso pues llama más la atención, más personas van y le llevan el dinero, y así se mantiene la estructura, hasta que llega a un punto que no es sostenible, porque ya es tanto lo que tiene que devengar a las personas que le prometió, que supera la cantidad de los ingresos que recibe, la estructura se cae, él se roba lo que se va a robar, sale corriendo y termina la estructura. Eso es un esquema de Ponzi, que fue lo que pasó con Ponzi en los años 20. Ahora bien, algo importante con todo esto. Miren, lo primero que tenemos que tener claro con esto es cuáles son realmente los ingresos posibles que se puede tener en una estructura de inversión. Y voy a describir lo que pasó conmigo en el año 2020 ahora, para la pandemia. Voy a narrar todo eso, pero primero quiero hacerte un poquito, para ponernos más en contexto, quiero hablarte de cuáles son los números reales o creíbles en todo esto. Miren, para tener una idea, la persona que históricamente ha tenido más rendimiento en toda la historia en inversiones financieras, que se conoce, es un récord de hecho, se llama Peter Lynch. ¿Okay? Peter Lynch es un señor que está vivo todavía, él no se ha muerto, tiene como 70 y tantos de años. Era el gerente de un fondo famoso, el Fondo Magallán, que lo maneja Fidelity, que es uno de los brokers conocidos. El que ha bregado algo con eso sabe cuál es Fidelity. Y este señor, esto fue como los años 70, me parece, 70, 90, tuvo rendimientos por más de una década, como 12 años, por aproximadamente casi 30%, o sea, 29 y pico por ciento. Una cosa exagerada, pero es un récord. 30%, Este señor Mantequilla te promete que te va a dar un 1200%. Atrás de él, por ejemplo, uno que históricamente ha tenido mucho rendimiento es George Soros, el señor de la fundación de la Sociedad Abierta, de Open Society, el mismo que financia el tema de Black Lives Matter y todas esas cosas, ¿verdad? Que hay muchas historias de conspiración en torno a este señor. Pues este señor es uno de los que históricamente ha tenido más rendimiento, se dice que por encima del 20% anual, inclusive más que Warren Buffett, que también está cerca del 20% anual. O sea, estamos hablando de anual, ¿ok? Y estos no son fondos a los que tú le llevas tu dinero para que lo inviertan, ¿no? Estos son fondos prácticamente privados, estos son estructuras que funcionan diferentes. Fondos como tal a los cuales tú le llevas tu dinero para que te lo inviertan, uno muy famoso, que fue un esquema de Ponzi, fue el de Bernie Madoff, que murió de hecho en el 2021. No sé si todos recuerdan eso, fue en el 2021, murió en la cárcel. Este señor por casi 2 décadas estuvo defraudando a la gente, ofreciéndole, de hecho le ofrecía cerca de un 12%, me parece que era un 12% anual. O
sea, 12%. Y este hombre mantequilla te ofrece 1.200% anual. ¿Okay? Él ofrecía un 12% y la gente le llevaba su dinero porque, mira qué pasa. Un 12% de rendimiento es un número muy bueno cuando tú hablas de ciertas cantidades. Mira, si tú me das $1.000.000, yo sé cómo convertir $1.000.000 en $2.000.000. Eso yo lo hago muy fácil. Yo sé qué hacer con $5.000.000. Yo sé qué hacer con $10.000.000. Pero personalmente no sé qué hacer con $100.000.000. Todas las estructuras de inversión en las que yo pueda tener experiencia realmente no funcionan, no son compatibles con una suma de $100.000.000. O sea, no vas a hacer lo mismo que hacías con cifras más pequeñas, no lo vas a hacer con $100.000.000. No funciona así. Y estos fondos pues le permiten a personas que tienen patrimonio, le permitían a personas que tenían patrimonio de este tamaño, pues beneficio de 12 millones, imagínate, al año. Eso era muy interesante para esta gente. Y la gente le dio su dinero a Bernie Madoff y este señor tenía un esquema de Ponzi. Lo que hacía era pagarle a la gente con el dinero de los nuevos que entraba hasta que eso no dio abasto. Él no aguantó y él mismo se entregó. Supuestamente lo entregó un hijo, pero él fue que se entregó. Una locura. Eso es insostenible completamente. Ahora, yo dije en el anuncio del live que sí es posible tener rendimientos bastante altos con una inversión en particular. Y eso es cierto porque yo lo he tenido. Y te voy a describir lo que pasó en el 2020 para que tengas una idea de cómo puede funcionar esto. En el año 2020, cuando llegó la pandemia, en marzo fue, me parece que nos encerraron a todos, marzo, abril. Ese fue prácticamente uno de mis mejores años. Fue un año bastante bueno para mí. Tuve años bastante buenos antes también, pero ese fue un año bastante bueno para mí. Y lamentablemente fue muy malo para mucha gente, pero para muchos fue muy bueno. Todos estuvimos encerrados y eso, por un lado, pues a los que no sufrieron un tema de desgracia, pues sí vieron su presupuesto muy... se había disminuido los gastos excesivamente. O sea, la gente estaba cerrada en la casa y no tenían que gastar el dinero. Y muchos recibieron muchos estímulos, mucho dinero, muchas cosas. Yo no recibí nada de eso, pero sí pude hacer inversiones importantes. Lo primero que yo vi, y voy a contar las inversiones con las que yo tuve mejores beneficios en el 2020, para explicar sobre eso y cómo eso afectaron lo que fue mis ingresos totales, mi patrimonio total del año, pero en niveles porcentuales, ¿verdad? ¿Qué pasó? La inversión que más me dejó dinero a mí en el 2020 fue el petróleo, específicamente. Cuando yo me vi encerrado, eso fue en abril, específicamente en abril, cuando me vi encerrado, dije, caramba, pero yo no estoy saliendo. O sea, yo ni siquiera estoy comiendo lo que comía. O sea, yo ni siquiera estoy, no hago nada, no salgo, estamos encerrados. No gasto gasolina para nada. O sea, el presupuesto de gasolina se fue al suelo. ¿Qué hicimos? ¿O qué hice? Dije, no, aquí va a pasar algo porque todo el mundo está encerrado. El mundo entero estaba en lo mismo. Todo el mundo encerrado. ¿Y si esto pasa en el mundo entero, qué va a pasar con la gasolina? Miren, el petróleo tiene un tema y es que no se puede parar la producción de petróleo arbitrariamente un día como tal. No funciona así. Los que tienen experiencia con eso, si hay alguien que sepa un poquito más de eso. Mi conocimiento es más que nada por lo que está relacionado a geopolítica y análisis fundamental. Pero hay un tema técnico con el petróleo que tú no puedes parar la producción de petróleo así por así un primer día. ¿Qué pasó con eso? Pues obviamente iba a haber un momento en que no iba a haber capacidad de almacenar ese petróleo que se estaba produciendo. Y esto va a generar un problema algún día. Efectivamente lo vi venir. Cuando lo vi venir, lamentablemente yo no tenía acceso para invertir en el petróleo porque el petróleo que se había afectado específicamente fue el petróleo de Estados Unidos, el WTI, el petróleo de Texas. Yo no tenía acceso para invertir en eso, pero sí, de hecho sí tenía una cuenta para hacerlo, pero no tenía posibilidades de fondearla, de ponerle dinero. Era muy complicado, había que ir al banco, hacer una transferencia, estábamos encerrados, era una cagada. Yo sí tenía, y es el broker con el que trabajo específicamente, un exchange de Europa, que es un banco de hecho también, y ahí lo que tengo son derivados, Forex, y sí tenía acceso a invertir, no en el WTI, pero sí en el Brent, que es el petróleo del norte de Europa. Que aunque no es el petróleo de Estados Unidos donde pasó eso, recuerden que vivimos en una economía abierta, una economía global, en los mercados globalizados, obviamente lo que pasa con uno afecta al otro, y esto fue algo que pasó específicamente en un momento, en un día, cuando ya llegó al punto donde no había donde almacenar el petróleo y el petróleo se fue a menos $37, o sea, te pagaban. O sea, ya los productores de petróleo no te vendían el petróleo barato, te pagaban por llevarte el petróleo.
menos $37. Te pagaban $37 por cada barril que te llevaras. Eso pasó en un día. Por supuesto, cuando yo lo vi venir, yo sí hice una inversión, una posición, un corto, que es lo que se llama, que es cuando tú inviertes a la baja, a la caída. Tú esperas la caída de algo. Y hice un corto en el Brent, que era lo que yo tenía acceso, al petróleo de Europa, que aunque no bajó tanto, sí bajó por debajo de 20. Llegó, creo que hubo una mecha que llegó hasta 16. No recuerdo bien, pero fue bastante bajo. Y yo me apalanqué bastante. Me apalanqué a 20x. El que sabe algo de finanzas, básicamente tú lo que haces es que si tú pones $100, tú inviertes, y realmente cuando te apalancas al 20x, pues el banco o el exchange con el que tú trabajas te presta 20 veces eso. Entonces la operación, en vez de correr por $100, corre por $2.100. Así funciona, para que tengan una idea. No fueron $100, por supuesto, lo que metí, pero me apalanqué a 20x y fue una operación bastante fructífera. De hecho, recuerdo que yo iba al baño con la laptop, porque hay forma de tú colocarle una opción para que se cierre automáticamente cuando ya te ganaste lo que te ibas a ganar. Pero yo ni siquiera hice eso, era esperando el momento yo mismo para manualmente cerrar la operación. Y así lo hice, y esa operación me dejó de beneficio entre un 400 y un 500% de beneficio, para que tengas una idea, ¿ok? 400% y 500% de beneficio esa operación, y estoy hablando de números porcentuales, ¿ok? No nominales. Al final te voy a explicar cómo eso compuso el crecimiento de mi patrimonio, en particular como un todo, en ese año. Otra cosa que hice, por supuesto, fue invertir en Forex, de las monedas, que se veían también muy afectadas en ese momento. Y en Forex tuve un rendimiento aproximadamente, yo lo calculé de hecho en la tarde de hoy, aproximadamente entre un 50 y un 60% fue el rendimiento en Forex. Lo otro en lo que tuve no un rendimiento porcentual tan alto, pero sí nominal muy alto, fue en criptomonedas, que fue específicamente en Bitcoin. Yo entré en Bitcoin en en abril del 2020. Yo había estado antes, pero entré en ese año, en abril del 2020, porque yo sabía lo que iba a pasar. Mucha gente tenía dinero en la calle, tenían dinero en la casa que le habían dado, no podía gastar, y mucha gente inventando se iba a meter dinero en Bitcoin, además de que Bitcoin iba a pasar por un halving, que es un proceso técnico que le pasa a Bitcoin cada 4 años, y yo sabía que iba a subir. Cuando finalmente, efectivamente subió, yo liquidé, yo no gané lo que se ganó en el 2021, yo no llegué al 2021 cuando subió a 60,000. Realmente yo compré como en $7,000 más o menos el Bitcoin, y lo vendí, fue cerca de 10,000. Aproximadamente como un 30% de retorno me dio el Bitcoin. Pero nominalmente sí era una cantidad más alta lo que tenía en Bitcoin, porque era una apuesta muy segura. Para mí era una apuesta muy segura. En total, todas esas inversiones en total incrementaron mi patrimonio en un 100%. Independientemente de que lo del petróleo fue casi un 600% de beneficio, casi. Como un todo, mi patrimonio creció un 100% en ese año. ¿Qué te quiero explicar sobre eso? Mira, yo, por supuesto, eso no significa que yo voy a repetir eso el año siguiente. Eso fue un cisne negro, eso fue un evento inesperado que pasó. Un evento en el cual yo no te voy a llamar para pedirte tu dinero, porque voy a hacer dinero con tu dinero durante un evento que yo no estaba esperando. Fue un periodo de mucha tensión, un periodo de mucho análisis, un periodo de mucho miedo, mucha inseguridad, porque nada era seguro. De hecho, la razón principal por la que yo me salí de Bitcoin antes de terminar el año, cuando recogí ganancias en 10,000 y no me quedé, porque me hubiera ganado 60,000, y créeme, con lo que yo tenía invertido hubiera sido mucho dinero, pero no lo hice, es porque yo entendía que Bitcoin iba a caer. ¿Por qué yo entendía que Bitcoin iba a caer? Pues porque los Estados Unidos ya desde abril venían subiendo la disponibilidad de dólares, estaban imprimiendo dólares como locos. De hecho, cuadruplicaron en 3 meses la cantidad de dólares disponibles en la economía. De hecho, en el 2020 la llevaron a 5 veces en total. Y eso, por supuesto, significaba una inflación importante. Quiero que veas esto para que veas cómo se analizan las inversiones. Y no me considero el mejor del mundo, pero quiero que veas mi punto de vista, cómo yo analizo las inversiones, para que tú entiendas lo delicado que es todo esto. Todo tiene que tener un porqué. ¿Por qué se hace? ¿Por qué tú inviertes eso? ¿Qué es lo que tú esperas? No es que se lo doy a alguien, es un brujo y lo multiplica. Por eso yo quiero que tú entiendas esto, por eso te estoy contando mi historia. Mira, yo me salí porque como yo vi que los Estados Unidos imprimió tantos dólares, y eso es algo que lo podemos ver bien simplemente, de una forma muy simple,
yo dije, esto va a ser una inflación de locos y esta inflación solamente se para de una forma y es subiendo las tasas de interés como locos. Lo van a tener que parar, ¿ok? Porque esto se va a acabar. Y teníamos la historia de la mal llamada gripe española de principios del siglo pasado, y sabemos que esto se para, en algún momento se muere el que tenga que morirse, aunque sea que me tenga que morir yo, pero alguien se va a morir todo el que se tenga que morir, y finalmente eso va a pasar, va a venir inmunidad de rebaño y se va a acabar la mierda como se acabó ahora. Y cuando eso se acabe y el mundo esté lleno de dólares, viene una inflación maldita y hay que recogerla con subida de tasas de interés. Por supuesto, cuando eso pasa y suban las tasas de interés, todo va a pasar al revés y Bitcoin se va a ir al carajo. Yo vi eso y es cierto, podía crecer más y pasó, creció más. Yo me salí antes y hice otras inversiones con eso, entre eso hice unas inversiones inmobiliarias, porque entendí que cuando pasara esto, cuando viniera para atrás, la inflación iba a subir el valor de esas inversiones inmobiliarias y cuando viniera de regreso la subida de las tasas de interés, no iba a depreciar esas inversiones inmobiliarias, simplemente la velocidad en que se iban apreciando iba a disminuir, pero iban a seguir en positivo. Con los otros, que son los instrumentos de alto riesgo como Bitcoin, no iba a pasar eso, sino que realmente se iban a depreciar. Y pasó así como tal. De hecho, al final, entre la caída después que Bitcoin estuvo bien alto y la subida que tuvieron las inversiones, pues salí beneficioso y mejor que si me hubiera quedado en Bitcoin. Te quiero decir todo esto para que entiendas que no es fácil el tema del análisis financiero. Hay muchas cosas envueltas en todo esto. Y no puede venir un tipo simplemente de la noche a la mañana a decirte que va a coger tu dinero y que lo va a multiplicar porque lo va a meter en una gaveta que ahí crecen. No funciona así, no funciona así. Tiene que haber una razón por qué, tiene que explicarte por qué, cómo funciona eso. Entonces, cuando hay una plataforma, y ya puedo mencionar nombres, ¿verdad? Como GoArbit o lo que sea. El dinero no crece porque se multiplica, porque le echan agua y lo siembran. Algo tiene que hacerse con ese dinero para que crezca. Y ya sea algo ilícito o simplemente sea una trampa. Pero algo tiene que hacerse con ese dinero para que el dinero crezca, porque el dinero no crece solo. Mira, yo nunca hubiera tomado dinero de nadie para hacer una inversión. Y es muy simple. Cuando hice las inversiones en el mercado, como expliqué, tanto con lo del petróleo como las inversiones en Forex, ¿para qué yo voy a necesitar el dinero de un tercero cuando el banco que maneja la liquidez de ese exchange, está dispuesto a prestármelo a mí? Yo me apalanqué a 20x, el banco me acepta apalancarme hasta 200x. Yo lo hice a 20 veces, me multipliqué. El dinero que yo haya puesto, la cantidad que fuera, el banco lo multiplicó por 20. Pero estaba dispuesto a multiplicarlo por 200. Por supuesto, esto incrementa los riesgos, porque según te apalancas más, pues de igual manera si la posición camina en dirección contraria a lo que tú esperas, de igual manera pues también se va más rápido tu dinero. Yo tenía buen fondo para soportar eso, porque yo sabía que aunque hubiera una pequeña corrección en esa operación, corrección es caminar de la forma contraria a lo que tú esperas, aunque hubiera una corrección, esa corrección no era suficiente para liquidarme, porque yo tenía suficiente dinero ahí para eso, porque yo esperaba que iba a llegar al punto donde yo entendía, ¿ok? Y por eso asumí el riesgo. Pero como te digo, pedirle al banco un 200x era muy fácil. No necesito para ganarme eso pedirte que me des tu dinero. No estoy diciendo con esto que no haya estructuras que sí lo hagan, que no haya estructuras legítimas que sí lo hagan, porque los bancos funcionan así. Los bancos toman el dinero tuyo lo prestan a otros, a terceros, son entidades de intermediación, prestan tu dinero a otros y de ese dinero pues te dan un pequeño beneficio a ti. Y ellos reciben beneficio, por supuesto, todo eso de lo que paga, los intereses que paga aquel que tomó el préstamo. Pero estos números son números muy pequeños, o sea, no son números a ese nivel. Un préstamo hipotecario tiene que andar ahora mismo por los 14, como por el 14% anual. De eso el banco saca su beneficio y de eso le paga también los intereses a los dueños del dinero. Y hay un por ciento de eso que tampoco lo presta porque se queda el Banco Central con ellos reservados. O sea, considerar que alguien te pueda pagar un 100% de tu dinero en 30 días es una locura y es un robo gigantesco. Vamos a hacer un trabajo también sobre esto y vamos a hacerlo muy específico ya. Tenemos un trabajo preparado sobre varias de esas plataformas ya, con historias contadas por personas que tuvieron en unas plataformas similares que también fueron defraudadas. Con el tema de las criptomonedas hay que tener mucho cuidado porque hay mucha... es que esto... Hay que quitar los mensajitos de arriba.
Con el tema de las criptomonedas hay que tener mucho cuidado porque hay un vacío legal que realmente prácticamente estamos a merced del que lo hace. Recordemos que de hecho el superintendente de banco explicó con el caso este de Mantequilla que la superintendencia no podía intermediar en esto porque no calificaba como una operación de intermediación financiera, porque él no tomaba el dinero para dárselo a otros, para hacer una operación, sino que no se conocía, él se quedaba con él y supuestamente lo multiplicaba, por eso no se podía. De hecho le pararon una cuenta de banco, sí, le pararon una, sí, tenemos un video estamos trabajando en un video de GoArbit, sí, Ángel, correcto, sí, estamos trabajando en un video de GoArbit, lo vamos a publicar en Facebook, perdón, en Facebook no, en YouTube. Es un video producido, ¿okay? No va a ser un live, sino producido, porque una de las limitaciones que tenemos aquí en TikTok, por ejemplo, en este momento, es que no podemos poner cosas en la pantalla. Ahora, sí hay una forma de hacerlo, pero no es muy práctico, es mejor si lo hacemos producido. Y estamos trabajando en eso, explicando exactamente cómo funciona cada cosa de eso. Ya lo hemos estudiado la plataforma, ya conocemos muchas cosas de eso, ya la hemos estudiado en la mesa, yo con otros colegas, ya lo entendemos. Y recuerden algo, el hecho de que alguien reciba beneficios sobre eso, porque sí hay personas que reciben beneficios de eso. Y te voy a confesar algo, yo llegué a percibir ganancias de estafas de meme coins en criptomonedas, de esas monedas que son estafas, que simplemente se inflan al principio, saber el momento en que tú entras, invertir o arriesgar una cosita pequeñita sobre eso y tomar la ganancia en el momento correcto y salir. Lo he hecho y yo sé que son estafas. Así vas a ver personas que también en estas plataformas también han recibido dinero, pero esos son los beneficios colaterales. Ese es el dinerito de manera colateral que tiene que caer en alguno, porque los que están en el principio, por supuesto, siempre reciben beneficios. Pero definitivamente esto no es sostenible, porque el dinero no puede crecer solo, tiene que venir de algún lado. En cualquier plataforma de este tipo, sin referirme a ninguna en específico, el dinero tiene que salir de algún lado, de alguna operación que genere valor. Puede ser en los mercados financieros, puede ser préstamos, prestar ese dinero, puede ser dinero del narcotráfico, que pague por cientos por la operación de lavado, pero debe venir de algún lado, o simplemente es un puro y simple esquema de Ponzi, porque no es posible que le paguen ese dinero, el dinero no crece solo. Señores, vamos a hacer un video sobre eso, como les dije, pero lo vamos a poner en YouTube, ¿ok? No quería extenderme mucho ahora, quería hacer un pequeño video ahora la idea era hacerlo 30 minutos. Tratamos de hacerlo en YouTube, no pudimos para los que entraron ahora porque tuvimos un problema técnico para transmitir simultáneamente y vamos a entonces colocarlo ahora lo vamos a subirlo allá, ¿ok? Por ahora esto es lo que quería hablar, un videito corto. Queremos probar primero la plataforma de streaming. Vamos a seguir haciendo esto más constantemente, ya tenemos unos equipos, pero hoy no pudimos trabajar con nada de eso, no estamos preparados todavía para hacerlo simultáneamente, pero ya lo vamos a hacer si Dios quiere en esta semana, ¿ok? Señores, eso ha sido todo. Muchas gracias a todos por haber compartido este momento aquí. Este es nuestro primer live que hemos hecho ahora en TikTok. Y como les repito, pues vamos a tenerlo pronto ahora en nuestro canal de YouTube. Ok, perfecto. No se olviden darle like al video, me parece que aquí se da like también. Ok. Bendiciones para todos y que tengan un feliz resto de la noche.